Bendiga a todos. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra. Hoy nos toca el libro de Números, capítulo 18. Número capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 32. Y vamos a tocar cinco áreas que tienen que ver con las leyes. El tema es leyes sobre los sacerdotes y los levitas. Leyes sobre los sacerdotes y los levitas. Dice el 18, Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo cargaréis con las faltas cometidas contra el santuario, y tú y tus hijos y contigo llevaréis el pecado de vuestros sacerdotes. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu gracia, gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, buscando, Señor, tu camino, tu dirección. Guíanos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados. Cinco cosas. Hay muchas, pero cinco cosas que vamos a detenernos en esta área. En el capítulo 17, recordemos que hubo una decisión de parte de Dios. Dios le dijo a las 12 tribus que pusieran una vara, ¿se acuerdan? Se pusieran una vara para escoger el sumo sacerdote, era la máxima autoridad espiritual. Y cada uno lo llevó. En el capítulo 17 dice que la vara de Aarón floreció, echó almendro, echó hojas como símbolo de que Dios lo escogió a él. Por eso en el capítulo 17, cuando se da esto, él dice al que yo escogiere, ¿verdad? Al que yo escogiere, el que fue escogido por Dios fue Aarón. Ahora ya tenemos que ver esta de divisiones para que podamos entender el capítulo 18. Aarón era el líder principal, era el sumo sacerdote. ¿Estamos claros? Aarón era el sumo sacerdote y él tenía una familia. Había otro grupo que eran los sacerdotes. Eran sacerdotes y podían ser en este caso de las tribus, y estaba el grupo de los levitas. Así que tenemos al grupo del sumo sacerdote y su familia, el grupo de los sacerdotes y el grupo de los levitas. Parecen igual, pero no es igual. Tienen tres grupos: Aarón y su familia, los sacerdotes y su familia, y los levitas y su familia. Ahora, lo primero que vemos allí, la primera palabra que tenemos que recoger, se llama responsabilidad de los sacerdotes. Responsabilidad de los sacerdotes. ¿Cuál era la responsabilidad? Dice: Jehová dio a Aarón, que era el líder principal, dice: tú y tus hijos, ese es un grupo, y la casa de tu padre contigo cargaréis con la falta cometida contra el santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, que ha de acercarse a ti, se junten contigo y te servirán, y tú y los hijos contigo servirán delante del tabernáculo. O sea, ¿cuál era la responsabilidad del líder llamado Aarón y también los sacerdotes que estaban allí? Ellos tenían que guardar el testimonio. Miren el verso 2, delante del tabernáculo, el testimonio. Así que era una responsabilidad grande del líder principal y los sacerdotes que eran de apoyo, guardar el testimonio. Cuando la gente entraba al santuario, tenía que andar purificado, tenía que entrar, lavarse en el lugar de cobre allí, ¿verdad? Había un lugar donde ellos pasaban y se lavaban, y para entrar al santuario tenía que ir lavado, purificado. Y esto lo tenía que ver el sumo sacerdote con los levitas. Ellos tenían que velar por eso. Ahora, ¿qué pasaba si eso no ocurría? ¿Qué pasaba si el sacerdote Aarón no hacía eso? Todos los que violaban esto pasaban su consecuencia. Vamos a buscar lo que pasó en el reino de David en cuanto a eso. Lo que pasó en el reino de David. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 13. ¿Verdad? Se da una situación difícil en la época de David, y resulta que los que estaban encargados de llevar el arca eran los levitas.
Pero en el tiempo de David no habían levitas, había un desorden, se estaba dando un desorden en esto. En Primera de Crónicas 15, dijo David, verso 2 dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevado sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Verso 4 dice, reunió también David a los hijos de Aarón y a los hijos de los levitas. Él estaba ordenando allí, ¿verdad?, la casa. Versículo 13, estamos hablando de la consecuencia de que no mantenían el testimonio, dice David, pues por no haberlo hecho así nosotros, la primera vez, ojo, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Mira lo que dice David. Muchos ponían a alguien que no era levita. O sea, tenían como un desorden y a causa de que ellos no habían guardado esto, causó un caos y le dice David, no, hay que poner a lo que Dios eligió, a los levitas y que ellos tienen que guardar esto. Ahora vamos al capítulo 18. Eso era una de las responsabilidades. El testimonio es una responsabilidad del líder principal y el grupo que está alrededor de él, el grupo de los sacerdotes. Ya dije, el líder principal, Aarón y su familia, los sacerdotes y los levitas. O sea, no todos los levitas eran sacerdotes, ojo, y no todos los sacerdotes eran levitas. ¿Estamos claros? O sea, no todos los levitas eran sacerdotes y no todos los sacerdotes eran levitas. Ahora, lo segundo que vemos ahí es el apoyo para el ministerio. Versículo 2 al 7. Dice, y a tus hermanos también de la tribu de Leví, de la tribu de tu padre. Verso 3 dice, y guardarán lo que tú ordenes. Ojo que en el versículo 1 Dios está hablando ¿con quién? Aarón. Ojo con lo que leemos. Dios está hablando con Aarón. ¿Quién era Aarón? Era el sumo sacerdote, era el líder principal. Está hablando del versículo 1 en adelante con Aarón. Y él le dice, guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y ustedes. O sea, había un límite. Ellos podían llegar al lugar santo, pero el único que podía llegar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, más nadie. Si ellos pasaban ese límite, morían. ¿Qué les parece? Imagínense. Si pasaba alguien del lugar santo al lugar santísimo, que solo podía entrar el sumo sacerdote, moría automáticamente. Ahí está la advertencia. Entonces estamos hablando de apoyo y dice la escritura, que verso 8 dice, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Había que cuidar el altar, cuidar el santuario. O sea, el altar representa el lugar donde se manifestaba Dios. Y Dios es santo. Los hijos de Aarón, ¿se acuerdan lo que le pasó a uno de los hijos de Aarón? A Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? Eran hijos de Aarón, él tenía 4. Pero 2 murieron porque llegaron borrachos, llegaron tomados, llegaron al altar y prendieron fuego extraño y murieron. ¿Se acuerdan esa escena? Nadab y Abiú murieron por el fuego extraño. Así que ahora Dios le está advirtiendo, dice, porque yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos, contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo mencionado con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo he dado en don de servicio a vuestro sacerdocio, y el extraño no se acercará. Dicen para que el extraño no se acerque y morirá. ¡Wow! Lo segundo que podemos rescatar ahí, estamos hablando de el apoyo para el ministerio. ¿Quién eran los sacerdotes? Recuerda que Aarón iba adelante, era el líder principal con sus hijos, pero los sacerdotes y los levitas eran de apoyo al ministerio. Ellos Dios le dice a Aarón que era un regalo. Dice, yo le he dado, miren el versículo 6 dice, dados a ustedes en un regalo, un don de Jehová, para que sirva al ministerio. ¿Sabe, los hermanos que están en la iglesia? Los líderes son un regalo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo? Dios le dice a Aarón, son un regalo. Ahí dice textualmente, son un don de Jehová. O sea,
Es una bendición tener esos regalos. Yo me gozo porque yo tengo esos regalos, ¿verdad? Hablando de liderazgo. Son gente que está como apoyando el ministerio. Algunos tienen que abrir la puerta, otros eran aguadores, otros tocaban trompeta. Había mucha función en Levítico. Pero Dios le dice a Aarón, esos son un regalo. Wow, qué bueno tener esos regalos. Yo regalo, imagínense. Sabe que en tu familia tú eres el regalo. Tu familia que no es cristiana, ¿sabe que eres tú? Un regalo, mi hermano, un regalo. Porque donde todo el mundo está hablando de desesperanza, tú dices, bueno, la cosa no está buena, pero yo creo que Dios puede hacer algo. Yo creo que Dios puede hacer la diferencia y voy a orar a Dios, voy a actuar en la dirección de Dios. Y usted es un regalo para su familia, ¿verdad? Según los ojos de Dios. Tal vez tu familia no lo ve así, pero Dios sí le dice, es un regalo. Así que lo segundo es un apoyo para el ministerio. Ahora, estamos hablando de la responsabilidad. Ellos tenían que responsabilidades. Cuidar el tabernáculo, ser fieles, ser de testimonio en el tabernáculo. Ahora bien, ellos también tenían derecho. En versículo 8 al versículo 19, miren el 8, dijo más Jehová a Aarón, he aquí que yo he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te las he dado por razón de la que unción, ¿verdad? Como dice una canción, pero de la unción, ¿verdad? Cuando tienen la unción del santo, ya todo, amén, la unción, ¿verdad? Por causa de la unción se le he dado, dice, a tus hijos por estatuto perpetuo. Eso será tuyo. Mire que está hablando con Aarón. Eso será tuyo. Dice, será tuyo de lo de la ofrenda y las cosas santas. En el versículo 10 dice, en el santuario la comerás. Todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti. Para ti, Aarón. Ojo, Aarón. Esto también será tuyo, verso 11, y la ofrenda elevada de los dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a todas las hijas contigo por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ella, todo limpio. Wow. Estamos hablando ahora del derecho que tenían los sacerdotes, ¿verdad? Ellos tenían ese derecho. Era derecho dado al Señor porque como ellos, en el caso de la tribu de Leví, ellos no iban a heredar tierras. ¿Estamos claros? O sea, se iba a repartir las tierras y ellos no iban a heredar tierra. La herencia era el ministerio. ¿Estamos claros? Es como una contraposición de hoy en día, que algunos es al revés. La herencia son las tierras y el ministerio Dios te bendiga, ¿verdad? La herencia de ellos era ¿qué? El ministerio. Ellos no iban a tener tierra y por eso como no iban a tener tierra, ¿cómo iban a ofrendar algo que no tenían? No podían ofrendar vid, no podían ofrendar yuca, nada, porque ellos no tenían tierra. Ahora están viendo, si Dios le repartió, le dio el ministerio y por eso tenían que guardar eso. Ahora, ¿qué pasó? Sus hermanos tenían que velar en esa situación. Entonces las primicias, mire versículo 12, el aceite de mosto, las primicias, la presentarán a Jehová, para ti las he dado. Verso 14, todo lo consagrado por voto de Israel será tuyo. Mire, para ti, tuyo. Y uno dice, ella, como que no. Yo le estoy diciendo lo que estaban viviendo y cómo se escribió la ley. No puedo cambiar nada. Así como está. ¿Estamos claros? Ya dije que había tres grupos. El sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas. Dice, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerá Jehová, verso 15, así de hombres como de animales será tuyo. ¿Qué significa? Que los primogénitos eran suyos, pero aquí no quedaba, dice, ellos tenían que dar, el verso 16, de un mes, dice, harás efectuar el rescate de ellos conforme a la estimación por el precio, 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 óbolos. 20 óbolos equivale a un dracma. ¿Me escuchó? 20 óbolos es una medida de moneda a un dracma. Así que 12 óbolos son 2 dracmas. Y vamos a ver más adelante en el Evangelio esto, a los 2 dracmas que eran la cuota de impuesto. Era un impuesto que tenía que pagar. O sea, si mi hijo nacía, el primer hijo, le pertenecía ¿a quién? Al sumo sacerdote, pero yo, en rescate de mi hijo, yo tenía que dar ¿qué? Tenía que dar 20 óvulos, dice el verso 16, 20 óvulos que equivale a ¿qué? A 2 dracmas. ¿Estamos claros? Para que vayamos, son 20 óvulos, dice el versículo 16.
Entonces dice, más el primogénito de vaca y de los santificados son sangre. Entonces estamos hablando de los terceros derechos de los sacerdotes. Del 8 al 19 era el derecho de los sacerdotes. Toda la ofrenda elevada de las cosas santas que los hijos de Israel ofrezcan a Jehová, los he dado para ti y para tus hijos y para las hijas contigo por el pacto perpetuo, pacto de sal. Ahí de ahí viene la palabra salario, sal, ¿verdad? Delante de Jehová para ti y para tu descendencia. Lo tercero que rescatamos allí, estamos hablando que así como ellos tenían responsabilidades, también tenían ¿qué? Derechos. ¿Estamos claros? Tenían responsabilidades, pero también tenían derechos y podían rescatar. Ahora, lo tercero, en el versículo 20 al 24, hay un derecho que es el derecho de los levitas. Dice, y Jehová dio a Aarón de la tierra de ellos, dice, no tendrás, mire, versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón, o sea, en el verso 20 Dios le está hablando de nuevo a Aarón. Mire, el verso 1 Dios le dijo a Aarón, verso 8 Dios le dijo a Aarón, el verso 20 Dios le dijo a Aarón. Dios está hablando ¿con quién? Con Aarón. Ojo, vamos a ubicarnos en el texto, está hablando con Aarón. Dice, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu herencia en medio de los hijos de Israel. Amén. Tremenda promesa. O sea, tú no vas a tener tierra, tú no vas a tener ganado. La heredad, yo soy tu herencia. Y qué bueno, hermano, cuando usted entiende eso, que Dios es nuestra herencia. Qué mejor herencia que el Señor, ¿verdad? Hay uno dice, no, pero yo quiero tener mi barriada, yo quiero tener... Bueno, para ellos no. Para ellos su herencia era Dios, era el ministerio. Y él dice, yo soy tu padre y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¡Wow! Yo soy tu padre. ¿Cuántos pueden decir que Dios es su padre? Dice, yo soy tu padre y tu heredad. Qué enfoque, ¿verdad? Entonces él le dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, verso 21, por cuanto ellos sirven en el tabernáculo, sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Estamos hablando de los derechos de los levitas, el 20 al 24. ¿De quién eran? ¿De quién era? Por el ministerio se le daba, dice, los diezmos. ¿De quién eran los diezmos? Según el texto, de los levitas. ¿De quién eran? De los levitas. ¿Estamos claros? El 10% de eso era para los levitas. Ojo, no pierdan el enfoque. Está el sumo sacerdote, están los sacerdotes y están los levitas. ¿De quién estamos hablando? De los levitas. Ellos eran que tenían que recibir ese diezmo de parte de Israel por el ministerio, verso 21. Dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, cargarán con ellos el pecado por el cual morirán. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos cargarán con su falta. O sea, ellos eran responsables de su testimonio, pero también tenían el derecho de recibir el diezmo. Ojo, que ellos no recibían propiedades, ellos no recibían tierras, ellos recibían ese diezmo. ¿Eran para qué? Sustento por el ministerio. Eso podíamos decirle que era la economía de fe en ese entonces. Era una economía de fe. Eso no era para, ¿verdad?, que tierra, era una economía de fe. O sea, Dios, mira, en eso piensa Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Dice, porque de los levitas, verso 24, a los levitas he dado por heredad, ¿qué? Los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. No podían tener tierras, no podían tener propiedades, ojo, ¿verdad? Pero sí ellos tenían que darle, ¿qué? El diezmo, o sea, la 10ª parte para que usaran el sustento por el ministerio. Está clarito, ¿verdad? Por el ministerio. Ahora, ¿qué pasa? Lo quinto que vemos ahí, había un privilegio del líder, ¿verdad? Y de repente dice, pastor, usted le dice, porque no, yo estoy explicando la foto de lo que era en ese momento. ¿Estamos claros? No puedo obviar nada. El líder, o sea, Aarón, el líder principal, no recibía el diezmo. ¿Qué le parece? ¿Cómo así, pastor? No, el líder principal no recibía el diezmo. Vamos a ver lo que dice el texto. Dice, y habló Moisés diciendo, verso 26, así tomará a los levitas y les dirá, cuando toméis de los diezmos de Israel, los diezmos que he dado a vuestra heredad,
vosotros presentaréis de ella una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. ¿Qué le tocaba al líder principal? El diezmo de los diezmos. ¿Usted está escuchando? Líder principal, ojo, este está en el versículo 26. El diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grato de la era y como producto del lagar. O sea, el grato de la era, estamos hablando de cultivo, estamos hablando del lagar, es donde se agarraban las uvas y se machucaban las uvas, o sea, cultivo de vid. O sea, se tomará como que si ellos tuvieran tierra, pero no tenían tierra, era como esto. Entonces, dice, así ofreceréis también vuestra ofrenda a Jehová de todos los diezmos que recibes de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote. ¿A quién? ¿Quién tenía que recibir el diezmo de los diezmos? El sacerdote Aarón. ¿Dónde dice, pastor? Ahí dice en el versículo 28. O sea, los levitas y los sacerdotes recibían el diezmo. Pero ellos, los levitas, tienen que dar el diezmo del diezmo. ¿Quién recibía el diezmo del diezmo? Aarón, el sumo sacerdote. ¿Dónde está? En el versículo 28. Ahora, hay algo interesante. Si usted ve en el texto donde dice 20 óbolos, o sea, 2 dracmas, significa que el líder no tiene que dar el diezmo. ¿Por qué usted cree que el líder principal, Aarón, no tenía que dar el diezmo? Porque era el sumo sacerdote. ¿Usted está entendiendo? Él no recibía el diezmo de los diezmos. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27, la Biblia nos habla en una ocasión en que los que estaban cobrando este impuesto del templo le querían cobrar a Jesús este impuesto. Y mira lo que pasó, vamos rapidito, lo que pasó en cuanto a ese impuesto de los 2 dracmas o los 12 óbolos. Mateo 17, 24. ¿Qué pasó con Jesús? Le estaban diciendo, oye Jesús, usted no está dando los impuestos, ¿verdad? Mateo 17, 24, vamos a leer. Dice, cuando llegaron a Cafarnaúm se acercaron a Pedro los que cobraban impuestos de las 2 dracmas. O sea, eso se refiere al impuesto del templo. ¿Qué estaban cobrando? Los 2 dracmas, son ¿qué? Los óbolos, ¿se acuerdan? Lo que leímos en los óbolos, bueno, ese es el impuesto del templo. Entonces, le dijeron, le dieron 2 dracmas, le dieron, no paga, dice, le dieron a Pedro, dice, no paga vuestro maestro los 2 dracmas. O sea, le dieron a Pedro, oye, ¿sabe que Jesús no está pagando el impuesto del templo? ¿Verdad? Le dieron a Pedro. Y él dijo, sí, mira la fe que tenía Pedro, que Pedro respondió por eso, dice, sí, versículo 25. Sí, dice, al entrar en él en la casa, Jesús se anticipó a él y diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Lógico, de los extraños, ¿verdad? ¿Qué dijo Pedro? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos quedan exentos, ¿verdad? O sea que él como sumo sacerdote no tenía que pagar nada. ¿Me está captando? O sea, Jesús, como el templo y como el Hijo de Dios, no tenía que pagar impuestos porque el impuesto era para Dios. Y él era el sumo sacerdote. ¿Me está captando? Esta era una enseñanza profunda del Señor a Pedro. Y le dice, sin embargo, para no ofenderle, ¿ve lo que dijo Jesús? Para no ofenderle. Ellos no entienden eso, pero dice, para no ofenderle, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que suba, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, o sea, 2 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Yo sé que usted ha leído esa historia, pero mire la conexión. Jesús, ¿quién era Jesús? Jesús era Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Para quién era el impuesto? No era para Dios, no era para las cosas de Dios. Sí, estamos de acuerdo. El impuesto era para sostener la obra de Dios. ¿Quién era Jesús? Jesús también era el templo. Dice en Juan 1:14, y el verbo, o sea, Dios se hizo carne, o sea, el templo, él era el templo, pero era Dios. No entiendo eso, pastor. Este es el misterio de Dios. Juan 1:14 dice, el verbo se hizo Sucot, o sea, Sucot es tienda, o sea, él habitó en una tienda físicamente. Así que Jesús era Dios, era el templo
y era el hijo. Así que si Jesús es el hijo de Dios, ¿por qué va a pagarle impuestos al papá? ¿Usted me está captando? Jesús le dice, pero si yo soy el hijo de Dios, ¿a quién le están cobrando el impuesto? A los que están sirviendo a Dios. Si yo soy Dios y soy el hijo y soy el templo, no necesito pagarlo porque yo soy Dios, o sea, soy aquí, la dirección donde va. Así que para no pelear, Pedro, para no pelear, dale el impuesto, pero yo no necesito pagar el impuesto porque el impuesto es para Dios y yo soy el hijo de Dios. ¿Me está captando? Lo mismo el caso de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Él recibía ¿qué? Los diezmos de los diezmos. Él no tenía tierra, él no tenía propiedades, su propiedad era Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Dónde sale esto de los diezmos? Aunque el estudio no es eso, pero toca diezmos. Resulta que si nosotros vamos a Génesis, ¿de dónde salió eso? No vamos a tener mucho tiempo, pero Génesis capítulo 14. Vemos el caso de 14 en el versículo 17. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban en Sodoma, y salió a recibirlo. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de la tierra, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendijo, dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. ¿Qué le parece? Abraham le dio el diezmo de todo. O sea, y usted dice, pero ¿cómo es? ¿De dónde Abraham sacó eso? Bueno, resulta que a Abraham, dice la Biblia que él venía de Ur de los Caldeos. ¿Qué le parece? ¿De dónde venía Abraham? De Ur de los Caldeos. Y en Ur de los Caldeos, eso está en Génesis capítulo 11, versículo 28, en Ur de los Caldeos se le daba el diezmo, se le daba el impuesto a la diosa luna y a la diosa estrella. ¿Cómo así, pastor? Sí. Ya él tenía esa práctica de pagarle los impuestos al diablo. No me captaron. O sea, él viene de Ur de los Caldeos, Génesis 11, 28. Y en Génesis 15, 7, Dios trata con Abraham y le dice a Abraham, 15, 7, yo te saqué. ¿De dónde lo sacó Dios? Vamos a buscarlo rapidito. Génesis capítulo 15, versículo 7, y le dijo, Dios dice, y le dijo Dios a Abraham, yo soy Jehová que te saqué de Ur. Ur significa fuego. Te saqué del fuego, del Ur de los Caldeos, para darte a heredad esta tierra. ¿De dónde nos sacó Dios? De Ur, simbólicamente. Nos sacó de Ur, de la idolatría. Nos sacó de ese mundo oscuro, de esa adoración a dioses falsos. Así pasó con Abraham. Así que Abraham estaba acostumbrado a darle tributo a los dioses de Babilonia, a los dioses de Ur, de Caldea. Ahora, cuando ellos venían de una guerra, tenían la práctica de ofrecer, en esa victoria de esa batalla, ofrecerle a esa diosa, a ese dios, ofrecerle la 10ª parte. Así que cuando Abraham llega en victoria, porque venció varios reyes, rescatando a su sobrino Lot, se presenta Abraham, se presenta a Melquisedec, y él, ¿qué hace Abraham? Hace lo que siempre hacía, agradecer por la victoria, pero ahora no le va a agradecer la victoria a los dioses de Ur, sino que le va a dar la gracia al Dios, a Jehová, el Dios que lo llevó desde Ur hasta esa tierra. ¿Me está captando? Ahora, en agradecimiento, Abraham le da el diezmo de todo. Él no se lo pidió. Melquisedec no le pidió el diezmo, él se lo dio. Así que el diezmo, antes de la ley, el diezmo no se daba por ley, se daba por gracia. ¿Estamos claros? Es un acto de agradecimiento. Usted no está obligado a darlo. Usted lo da porque usted ama a Dios. ¿Estamos captando, hermano? Si usted ama a Dios porque usted considera que Él ha ganado batallas para ti, grandes batallas ha ganado para ti, tú en agradecimiento dices, Señor, tú medito en la casa, yo voy en agradecimiento, porque Dios, hermano, Dios no obliga a dar a nadie nada. ¿Estamos claros? Si usted hace algo para Dios y le duele, no lo dé. Dice Pablo a los Corintios que Dios, ¿verdad?, le pide que lo haga como propusiste en tu corazón. En 2 Corintios 9:7 dice, como propusiste en tu corazón. Si en tu corazón no lo ha propuesto, déjalo tranquilo.
¿Me explico, hermano? Porque Dios ama y bendice al dador alegre. ¿Y cómo? 2 Corintios 16:2, según haya prosperado. Así que volvemos al texto. ¿De dónde salió el diezmo? El diezmo salió de un corazón agradecido. La ofrenda sale de un corazón agradecido. ¿Estamos claros? ¿Y por qué se le daba a los levitas? Porque en la economía de fe, como no sé si escuchó esta palabra, en la economía de fe, Dios sabía que no le podía pedir a los gobernantes dinero para sustentar su obra. Tenía que ser de los mismos hijos de Dios que sustentaran a su obra. Ahora, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Bueno, resulta que llegó una época, mi amado hermano, en que los hermanos, o sea, los israelitas dejaron de hacer eso. ¿Sabe lo que pasó? Vamos a ir rapidito en Nehemías capítulo 13. ¿Qué pasó en la época de Nehemías? Nehemías se molestó, él tenía su carácter tremendo. Nehemías capítulo 13, versículo 10. Cuando ellos dicen, no, nosotros ya no vamos a dar eso, que de repente el sumo sacerdote se está comiendo la plata, por decir aquí, ¿verdad? O que están viviendo eso. Hubo un caos y quemaron la ciudad, quemaron los muros, y Dios usó a Nehemías para restaurar. ¿Estamos claros? Dios usó a Nehemías para restaurar, y una parte que tenía que restaurar era esta parte de la economía de la fe. Dice en Nehemías 13:10, encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían ¿qué? Marchado cada uno a su heredad. ¿Qué hicieron los levitas? Somos levitas, sabemos lo que hay que hacer en el templo, sabemos cómo se hace, pero de soberanía no se vive. ¿Me está captando? Los levitas dicen, de soberanía no se vive, así que vamos por fuera. Y cada uno dice, cada uno marchó a su heredad. Entonces dice, ¿qué hizo Nehemías? Dice, verso 11. Entonces reprendí a los oficiales. ¡Wow! Reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Los reuní y los restablecí en sus funciones. Dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano y comenzó a ordenar. Y después que él hace eso, mire que Nehemías es tremendo. Versículo 14, después que él hace ese ajuste, él le dice a Dios, acuérdate de mí, oh Dios, en cuanto a esto. Tremendo, ¿verdad? Nehemías dice, Dios, yo hice lo que hay que hacer, lo hice. Yo sé que se pusieron bravos conmigo, pero esto había que hacerlo. Ahora volvamos rapidito allí ya en la parte final. Cuando hablamos de qué, de los privilegios del líder. ¿Y qué pasó? Que llegó la época en que esto del diezmo, que era una acción de gracia, se convierte en ley por causa de la necesidad de la economía de fe. Y vemos lo que pasó. Ellos dejaron de hacer eso y cada uno se fue. Es como por la pandemia, ¿verdad? En la pandemia muchos pastores ya no están pastoreando, ¿usted sabía? Después de la pandemia muchos pastores ya no están pastoreando. Se formaron como líderes, se formaron como pastores y no están. Dice, yo voy a vender limones, voy a hacer algo porque no voy a morir, algo hago. Y eso no es pecado, ¿verdad? Eso es lo que pasó. ¿Y por qué a veces hay iglesias que de repente dice, estamos haciendo comité de púlpito? Eso no es bíblico. Comité de púlpito no es bíblico. Dice el Señor, habrá un pastor y habrá ovejas. ¿Estamos claros? Pastor y oveja es lo bíblico. Y esto es lo que pasó en esta época. Ahora, en el capítulo 18, si hacemos un resumen, mira el versículo final, dice, y si lo comiere cualquier lugar, vosotros, vuestra familia, pues a vuestra remuneración por vuestro ministerio, verso 31, perdón, dice, por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello, cuando hayáis ofrecido la mejor parte de él. No llevaréis pecado. Yo le pregunto a ustedes, ¿usted sabe quién era Abraham? En Ur de la Caldeo, Abraham era un hombre económicamente que tenía una buena economía, el hombre no tenía nada que envidiarle nada. Y Dios le saca todo para llenarlo todo. Por eso esto del ministerio tiene que ser por llamado. O sea, yo no puedo estar en el ministerio porque me pusieron. No. Mire, uno tiene que ser sincero con Dios.
Si Dios, mire hermano, si Dios no me llamó al ministerio, yo me dedico, le digo, me dedico a otra cosa, porque creo que tengo la capacidad de hacer otra cosa. Pero el que nos tiene en este lío y esta bendición es el Señor. Los levitas fueron llamados y fueron descuidados. Por eso hay organizaciones e iglesias que dicen, que tenemos comité de púlpito. No es bíblico. Algo espiritual está pasando allí. ¿Estamos claros? Porque descuidaron, como en la época de Nehemías, descuidaron esto que Dios ordenó. Ahora usted dice, pastor, ¿pero qué tiene que ver con esto? Bueno, ahí cuando vemos el caso de que llega la época de Malaquías, el Señor le habló fuerte, ¿verdad? Malaquías 3 le habló fuerte a la iglesia porque había un desorden y todo. Y algunos decían que amaban a Dios. Pero al final, en esa época, habían 3 profetas, Malaquías, Zacarías y Ageo. Esas 3 personas, esos 3 hombres de Dios fueron llamados para la restauración. Vamos acá rapidito en Ageo. Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1, ya estamos terminando. Ageo capítulo 1. Dice en el versículo 6, sembráis mucho y recoged pocos. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. O vestís y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe jornal en saco roto. Dice el 9, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y me complaceré en ella y seré glorificado, dice Jehová. Entonces, volviendo al texto que hemos visto, ¿verdad? En Números capítulo 18, vemos de dónde salió esto de los diezmos. Se formó en ley para llevar la economía de Dios. Hay algunos hoy en día que dicen, no, yo no doy diezmo porque ese es el Antiguo Testamento. Hay gente que dice así. Pero resulta que en Mateo capítulo 23, versículo 23, Jesús, cuando habla de los fariseos, los reprende y le habla duro. Él dice, esto es necesario. Vamos a buscarlo rapidito. Mateo capítulo 23, 23. Jesús reprendiendo a los fariseos, él le toca esa parte por encima, pero sí hace un énfasis allí sobre este tema. Mateo 23, 23. Jesús dice de esta manera, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo, o sea, pagáis el diezmo de todo. Está bien eso. Dice, habéis dejado lo más importante de la ley. ¿Cuál es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esas son las 3 cosas más importantes de la ley. Ojo, justicia, misericordia y fe. Pero dice, esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? Dar los impuestos. Era necesario, sí es necesario. Pero ¿de qué sirve que tú des diezmo y te digas, ya di mucha plata? ¿O de qué sirve que no lo des? Si no lo des, bueno, es asunto tuyo con Dios, te pierde la bendición. Si lo das, tiene la bendición. Ahora, tú no diezmas para recibir nada. Tú ofrendas o diezmas porque tú amas a Dios simplemente. ¿Estamos claros, hermano? Cuando un hermano, vamos a poner un hermano, el hermano Marcial se va para allá, para Capira, y no tiene plata, bueno, hacemos una teletón porque nosotros podemos, tal vez uno no, pero nos reunimos y lo empujamos para que haga la obra. No sé si me hago entender. Entonces eso no debe sentirse culpable, como termina el versículo, que eso no es pecado. No se sienta mal el que está en esa posición. Dice, y no llevaréis pecado por ello. O sea, no te sientas mal por eso. Porque a veces, hoy en día, dice, tú quieres ser millonario, métete a pastor. Imagínense, métete a pastor. Yo no tengo ni una bicicleta y yo no me siento menos pastor que ningún pastor que está de un árbol o un gran templo. Porque esto es obediencia a Dios. ¿Estamos claros, hermano? Es obediencia a Dios. Y entonces en el capítulo 18 estamos hablando de los privilegios, pero de la responsabilidad. Así que si usted quiere llevarse 2 palabras, privilegio y responsabilidad. Un teólogo muy conocido me dice a mí, dice, Francisco, tú sabes que yo no creo en eso del diezmo, yo no creo en eso, que él no le enseña a la iglesia que no debe hacer eso. O sea, él cree que es más santo no hacerlo, pero mire lo que dice Hebreos capítulo 7. Capítulo 7, en el versículo 6 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham, hablando de Melquisedec, los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Abraham tiene la promesa. Dice, versículo 9,
Dice, y por así decirlo, por medio de Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Imagínense, Leví todavía no había nacido. Wow, este es tremendo. Leví no había nacido y Abraham pagó por alguien que no había nacido. Es como que usted paga por su nieto. Yo creo que tengo que pagar por mi nieto. Si Dios me da esa bendición de ver nietos, ¿eh? Si me da la bendición, eso es lo que hizo Abraham, pagó por Leví. Así que el de la gracia pagó por el de la ley. ¿Qué le parece? El de la gracia pagó por el de la ley. Pero mire, le tengo buena noticia. Versículo 22 dice, tanto más ha llegado a ser Jesús fiador de un mejor pacto. Imagínense, Abraham pagó por Leví. Leví pagó por Moisés. ¿Cómo nosotros no vamos a pagar por Cristo? Se la dejo allí, ¿verdad? Tanto más ha llegado a ser fiador. Usted sabe que es un fiador, ¿verdad? Lo que saben de que es un fiador, alguien que nos respalda a nosotros. Fiador de un mejor pacto. Entonces, si usted no lo da por la gracia, si usted lo da, no lo va a dar por Moisés, no lo da por la ley, no lo da por el antiguo pacto. Usted cuando lo da ofrenda o algo, usted piensa, no piense que el pastor, voy a ser millonario el pastor. Usted piensa, yo quiero que esa alma que está en tinieblas llegue a la luz. Y si yo tengo que dar mi bicicleta para que Esteban vaya a llevar el mensaje, la voy a dar. No la tengo, pero estoy poniendo un ejemplo. Cada vez que usted hace algo para el Señor, mi hermano, hay una recompensa. No lo haga por la recompensa. Si usted le duele dar una ofrenda o dar una primicia, que no está tocando eso, mejor no lo dé. Y yo soy sincero con usted, hermano. ¿Se acuerda? Yo le digo, si a usted le duele dar algo para Dios, no lo dé. Ya, simplemente. No sufra. Porque dice, como propusiste en tu corazón. Abraham no conocía a Leví porque no había nacido. Abraham no conocía a Cristo. Pero dice, antes de Abraham ya existía Cristo. Antes de Abraham yo soy. Entonces mire esto. Si yo doy, Abraham lo hizo porque él le pagó el impuesto a quien él consideró que le dio la victoria. Abraham dice, aquí no fue la luna que me dio la victoria. No fue la estrella que me dio la victoria. Fue Jehová que me dio la victoria. Y en agradecimiento, así como yo pagaba en Ur, yo también quiero decirle, Dios, esto no es mucho, pero yo me siento tan agradecido que yo quiero darte eso. Mi hermano, yo creo que es la primera vez en los 2 años que estoy acá ministrando que le he hablado de ese tema, porque tengo que tocarlo, porque toca. Pero mis sermones no terminan en la cartera, mis sermones no terminan en las ofrendas. Yo creo que es el primer sermón, no es sermón, primer estudio que estoy dando, porque toca y hay que tocar lo que está en la Biblia. ¿Ven? No puedo y que no, esto no, porque el sacerdote recibe el diezmo, el diezmo del diezmo. Los sacerdotes tenían una responsabilidad y un derecho, un privilegio, igual que nosotros, iglesia. Cuando usted, y yo doy gracias por los hermanos que tienen transporte, cuando usted ofrece su carro o algo, alguien le va a decir, que mira que tu gasolina, si usted lo hace para Dios, hermano, yo sé que Dios siempre va a haber gasolina en tu carro, algo va a pasar. Porque no lo hace por el pastor, lo hace para Dios. ¿Estamos claros? Es un enfoque que nos enseña el número 18. Tenemos una responsabilidad como una iglesia, pero también tenemos unos privilegios de parte del Señor. Y no se sienta mal. No crea que para mí como pastor de repente, yo he visto cómo reparten palos y todo, y a veces yo le digo, Señor, perdóname porque no saben lo que dice, porque algunos dicen, métete a esto y vas a ser millonario. Yo tengo 30 años de ser pastor, imagínense, y millonario sí en la palabra, pero no es el sentido, ni aprovecharse de la gente, hay que decir lo que dice la palabra. Por la causa de Cristo, usted va a hacer esto, aquello, amén, por la causa de Cristo. Si hay otra causa, entonces está mal enfocado. Si hay otra causa,
Entonces, mi amado hermano, en esta noche, el número capítulo 18, no, si hay dos palabras que se lleve es responsabilidad y también privilegio. En este tiempo estamos viendo que Panamá, escuchando a unos pastores, ya cerrando con esto, yo me reúno con los pastores los lunes, uno dice, pastor, en Costa Rica está entrando una pandilla, que ahí no había pandilla, están buscando al jefe, esto es terrible. En Nicaragua ese pastor, eso está fuerte con el gobierno, que están metiendo presos a los sacerdotes, que están metiendo presos por allá, no hay libertad. Otro en Salvador con otra versión de conflicto. Y ahora, ¿cómo manejamos un conflicto nosotros? A veces tenemos que salir, a veces tenemos que quedarnos, pero usted tenga paz. Amén. Alice, el pastor no sale, tiene miedo que compre perro. No, yo tenía perro, pero yo no tengo miedo de eso. Hay momentos en que si usted ha marchado, gloria a Dios, hermano, Dios me la bendiga. Amén. Pero este que está aquí no tiene miedo de salir. Yo puedo salir si la calle está libre. Pero no es que yo salga cuando yo quiera, cuando la gente quiera que yo salga. Es cuando Dios dice, Francisco, vaya, salga. En la ley 16, ¿se acuerda? Allá en Caledonia, yo caminé de allá de la iglesia de Carmen hasta Caledonia. Pero eso sí, no estaba robando cámaras ni dando entrevistas para decir, los que no caminaron a la ley 16 son menos espiritual. No, hay que tener cuidado con eso, está taquillando. Nosotros no estamos taquillando, tenemos que hacer la obra del Señor, servir a Dios con amor y hacer lo que nos toca hacer. Así que si el que camina, Dios me lo bendiga, y el que está orando, Dios me lo bendiga. No podemos juzgar ni hacer juicio contra otro. Amén. Hay que tener cuidado con esto, porque esto de las redes se está dando mucho eso, y de repente dice, no, que el pastor tiene miedo. No, mi deporte era la cacería cuando estaba niño. Imagínense ahora en la ciudad, en el campo eran los tigres y los manigordos. Aquí en la ciudad no hay tigres, que hay pura gente. Entonces aquí no es asunto de quién es cobarde o algo. Si el Señor lo dice, marche, marchamos. ¿Verdad? Como dice el Señor, si tu presencia no va conmigo, no me mueva. Pero no es asunto de cobardía ni menos espiritual. Tenemos la responsabilidad como líder de decirle, hermano, aguántense, hermano, marchen, o hermano, oren. Y respetamos las otras posiciones, ¿verdad? Pero en esta noche en el libro Levítico dice, tienes una responsabilidad, pero también tienes unos derechos. Y no tengas pena por el derecho. Así que cuando usted me traen arroz con pollo, yo no voy a tener pena. Yo me lo como con mucho gusto, porque es mi derecho también. Amén. Es mi derecho. Amén, mi hermano. Así que si Sammy viene con una pizza, yo no voy a ponerme bravo. Ay, ¿qué va a decir la gente? Tráeme la pizza, la disfruto. Gloria a Dios. Y no hay que sentirse ni menos ni más. Así que yo no me siento ni menos ni más. Imagínense, si yo estuviera en otro lado, de repente tuviera más dinero, más cosas, pero por causa del Señor estamos aquí. Yo soy de la República Federal de Boca del Toro, y verdad, aquí estamos por causa de Jesús. Estamos aquí en esta provincia con esta bella esposa mía y la bella familia que me dio el Señor. Así que doy gracias a Dios esta noche, porque este capítulo 18 lo toca a uno como líder. A algunos no le toca decir, bueno, pero es que tú eres el líder principal, ¿ahí qué va a decir la gente? No. Dios te dice a ti, me dice a mí, y no llevaré pecado por ello, no te sientas mal. Porque cuando le dan palo a los pastores, cada uno va a pagar por su factura. Cada uno, así como le digo al Señor, cada uno dará cuenta de sus actos, ¿verdad? Cada uno de los levitas, cada uno tendría que dar cuenta de sus acciones, y te la ha dado por causa de la unción. Así que, mi hermano, en esta noche seguimos orando por Panamá, seguimos orando para que se vaya por el camino más práctico, que es, yo creo que es la corte, el camino más práctico que debe ser. Tenemos más opciones de salir librado por la corte y que ir por el otro lado, pero tenemos que dar gracias a Dios por esta oportunidad de no darnos pena, porque a uno le cuesta, porque dice, ¿qué hace el pastor? Nada, durmiendo, roncando. No, hermano, a las 3 de la mañana yo estoy despertando todo el mundo. No sé, el que tiene celular puede ver que a las 3, 4 ahí está el mensaje. Así que no predicamos, no somos predicadores del domingo, ¿verdad? Damos gracias a Dios que nos da una palabra. Esto no es fácil, pareciera fácil, pero no es fácil. Si le damos una palabra es porque Dios nos ha dado una a nosotros.
Por eso la compartimos. La palabra no es nuestra, es del Señor. Y qué bueno que Dios nos está dando palabra, porque el día que no me da palabra me sentiría triste. ¿Y qué le digo a Esteban? ¿Y qué le digo? No sé qué le digo, hay tantas cosas. Así que en esta noche, mi hermano, número 18, ¿el diezmo es bíblico? Sí, sí es bíblico. ¿Que está obligado a darlo? No, estamos en la época de la gracia. Si usted no lo quiere dar, no lo dé. Pero si lo da, hágalo por la causa de Jesús. Amén. Hágalo por la causa de Jesús. No por la causa de Moisés. Imagínense, si los israelitas lo hicieron por la causa de Moisés, ¿cómo usted no lo hace por la causa de Jesús? Que el Señor nos bendiga en esta noche y reflexionemos en este tema. Hay muchas cosas. El tiempo está, voy a cerrar, pero hay muchas cosas que podríamos amanecer aquí sobre este tema de la economía de Dios. Sería un tema, ¿verdad?, en una conferencia de la economía de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, es un tema aparte. Así que Dios nos bendiga a todos.